Gloria a Dios, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Qué bendición es poder estar una vez más para aprender del Señor. Amén, amén. Perdón por el retraso, pero hemos tenido algunas dificultades técnicas. Ahorita en vivo, solo se está transmitiendo en Facebook. Más tarde voy a subir la enseñanza en YouTube. No sé por qué no permite que se transmita por YouTube, ¿verdad? Pero estoy tratando de solucionar esto. Ahorita no daba sonido, etcétera. Mire, pero al final siempre tenemos un medio por el cual el Señor nos puede hablar por su palabra. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, agradecerte por un día más, por tener la salud, las fuerzas, los medios para buscar de tu rostro, para buscar de ti y aprender más de ti. Padre, a esta hora queremos pedirte por la vida de nuestra hermana Sharon, Señor, ahí en esa cama de hospital. Padre, Señor, que con la diálisis que le van a hacer ahora, con ese exceso de potasio que hay en su cuerpo, Padre, ella pueda tener salud, tener fuerzas, tener ánimo. Padre, pon tu mano de salud sobre la vida de tu hija. Dale paz también al pastor Don. Dale paz, dale tranquilidad, porque tú tienes el control de todas las cosas. Señor, pedimos también por Mónica Rodríguez de Villamonte, que tú, Señor, pongas tu mano de salud en su cuerpo. Padre, amén y amén. Bueno, este día vamos a estudiar cómo establece Dios su reino. La enseñanza pasada vimos la obediencia del Hijo, la obediencia del Señor Jesús y cómo es que el Padre le da autoridad y su nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque obedeció. Entonces, ¿cómo establece Dios su reino, verdad? Vamos a leer algunas citas de una sola vez para ir avanzando. Hebreos 5, versículos del 8 al 9. Hebreos 5, versículos del 8 al 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire qué interesante, aunque era hijo, aunque era Dios hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Segunda de Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, hay algo, vamos a partir de esto. Hebreos 5, 8, 9, que fue la primera cita que leímos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, por aquello que padeció, aprendió obediencia. Entonces vemos que el Señor Jesús aprende la obediencia por medio del sufrimiento. Veíamos de que Él no tenía por qué hacerlo,
pero por amor lo hizo para nosotros. ¿Por qué? Porque se necesitaba un Salvador, se necesitaba un Cordero para que por nuestros pecados fuéramos redimidos. Entonces, así como Dios aseguró al principio de obediencia mediante la vida de nuestro Señor, así también estableció su autoridad por medio del Señor. El Señor Dios Padre es la autoridad, y su Hijo es ejerciendo esa autoridad. Y el ejercer autoridad es obediencia. Ahora, ¿qué trajo el Señor cuando vino a este mundo? Cuando Él encarna, nada. Vino con las manos vacías, como cada persona lo hace al nacer. Ahora, ¿qué trajo consigo? La obediencia. Porque Él dijo, voy yo y voy a ir a morir allá. Y entonces vemos que siempre Él está diciendo, no voy a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Entonces, eso traía una misión. ¿Y qué era? Obedecer. Entonces, ¿pero cómo aprendió esto? ¿Cómo es que obedeció? Dice Hebreos, lo aprendió porque padeció. Y así fue como Él se hizo fuente de salvación para todos los que le obedecen. Por eso después, en los versículos siguientes que hemos leído, habla de obedecer. ¿Qué hizo? Pasó por muchos sufrimientos. Aprendió a ser obediente hasta la muerte. Y dice la palabra, y muerte de cruz. Entonces, cuando el Señor sale de la deidad para hacerse hombre, amén, sale de esa deidad, se hizo verdaderamente hombre, tomó aquella naturaleza no caída, aquella naturaleza que tuvo Adán al principio. Entonces sí fue verdaderamente hombre, y por lo cual estaba expuesto a ser, no que era, a ser débil por las tentaciones. Y entonces Él vence esa debilidad o aquellas tentaciones que Adán no pudo, vencer. ¿Y cuál fue? La desobediencia. Ahora, ¿por qué digo que era una naturaleza o un hombre verdaderamente y era débil? Porque se cansaba, porque tenía hambre. No tenía una naturaleza de superhombre que nunca estaba cansado, no. Se cansaba, tenía hambre. Y esto lo llevó a familiarizarse con el sufrimiento. Y cada sufrimiento que soportó, lo que lo hizo fue madurar. Y al madurar, Él da un fruto de obediencia. Entonces, ninguna clase de sufrimiento pudo hacerlo para murmurarse o enojarse. No encontramos un versículo o algo en donde diga que el Señor murmuró, se enojó y yo ¿por qué estoy haciendo? No dijo, bueno, estoy haciendo este sacrificio y ustedes no lo valoran. No, Él lo hizo, Él murió por nosotros y aún así nosotros muchas veces no valoramos el sacrificio del Señor. Y por eso hay tantos cristianos que no aprenden la obediencia, incluso después de muchos años, incluso después tal vez en algunos casos de tener 5, 10, 15, 20 u otros que tal vez casi nacemos en el Evangelio, pero hemos crecido en el Evangelio, que nos cuesta obedecer. ¿Cuántos aumentan los sufrimientos? ¿A cuántos vienen algunos sufrimientos, algunas dificultades, etcétera? Y aún así, lo que no aumenta es su obediencia. Y ahí vemos que sucede una cosa, que sucede otra. No hay una madurez. No hay un cambio en ellos. Entonces, el Señor Jesús es nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque el padecimiento le trajo un aprendizaje. Hebreos 5:8. Por lo que padeció, oiga, y aunque era hijo, por lo que padeció, entonces para padecer, Él tenía que
tomar la naturaleza de hombre. Porque en su naturaleza de Dios no iba a padecer. Pero en su naturaleza de hombre se humilló y en esa naturaleza entonces sufre, pero este sufrimiento, este padecimiento le trajo aprendizaje a su vida. Entonces, cuando llegan los sufrimientos, frecuentemente llegamos a murmurar angustiados, indicando de esta manera que a pesar de las dificultades que vivimos, no hemos aprendido a obedecer. Ahora, nuestro Señor pasó por toda clase de sufrimiento. La palabra dice que fue tentado en todo. Ahora, en todo es en todo. No hay una lista de todas las tentaciones que pudo haber pasado el Señor, pero si la palabra dice que fue tentado en todo, varón de quebrantos, etcétera, entonces mostró de continuo un espíritu de obediencia, y ese espíritu de obediencia es lo que permitió que Él se convirtiera en la fuente de nuestra salvación. Y por la obediencia de un hombre, porque mire cómo son las cosas, por la desobediencia de un hombre, toda la raza cayó en pecado. Toda la raza humana murió espiritualmente, pero por la obediencia de un hombre hemos recibido de su gracia, hemos recibido su salvación. Amén. Entonces, qué importante es, ¿verdad? Porque es lo que muchos no entendemos. La desobediencia nos lleva a perder muchas cosas, pero la obediencia nos lleva a ganar muchas cosas. Y lo primero es el respaldo del Señor. Entonces, permítame. La obediencia de nuestro Señor es para beneficio del reino de Dios. Y el propósito de la redención es promover este reino. ¿Cuál? El reino de Dios. Primero veámoslo de esta manera, el reino de Dios. Y el tema es cómo establece Dios su reino. Entonces, para poder establecer su reino, tenía que haber una redención. Ahora, en algún momento podríamos nosotros, permítame. Ahora, en algún momento nosotros podríamos entender el daño que le hizo al universo la caída de los ángeles y del hombre, y del gran problema que le ocasionaron al Señor, a Dios, mejor dicho, en este caso, a Dios. Desde antes de la fundación del cosmos. Ahora, se hizo la rebelión de los ángeles, hicieron un gran daño en el universo. Y la rebelión del hombre hizo un gran daño para nosotros. No le puedo hablar de otras creaciones. No le puedo hablar de eso. No puedo especular o inventar. Pero la rebelión allá en los cielos, ¿qué trajo? ¿Qué nos ha traído a nosotros como raza humana? Graves consecuencias. Porque un día Satanás utilizó a la serpiente y llegó donde estaba Eva y le dice, con que Dios les ha dicho, que si comen de esto, no podemos comer. Mire, hubo un daño. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios? Que los seres que Él había creado aceptaran su autoridad. Sin embargo, ambas clases, al final, ambas criaturas, ambas creaciones, la rechazaron. No todos en el cielo, pero
Vemos, la palabra nos habla de Satanás y la contratación de los ángeles. Y vemos aquí que Eva, en su primera instancia, aunque fue engañada, en la desobediencia rechazó la autoridad. Y esto llevó a Adán. Y al final Dios le pide cuentas ¿a quién? Al hombre. Entonces, Dios no podía establecer su autoridad en las criaturas, aún así, no renunciaría a ella. Él puede o podría retirar su presencia, pero en ningún momento el Señor renunciaría a la autoridad que inició. ¿Por qué? Porque Él no iba a rendir, si podemos hablarlo de esta manera, Él en ningún momento iba a rendir o a renunciarse a la autoridad que Él había establecido. ¿Por qué? Porque donde está su autoridad, allí está su legítimo lugar. Él es la autoridad. Y entonces, ¿qué sucedió con aquellos que se rebelaron a su autoridad? Bueno, veamos el castigo, el juicio que vino sobre los ángeles. Después veamos aquellos que, en el caso de Adán, la muerte espiritual, y lo vimos allá en Noé. Era una generación que rechazó la autoridad de Dios. Pero fíjese qué misericordia que Dios escogió a Noé para preservar su simiente, y a los demás fueron quitados. Entonces, él no renunció a su autoridad, sino lo que hizo fue una limpieza de la autoridad. Entonces, por eso es que Dios, por una parte, afirmará su autoridad y por la otra establecerá su reino. Aunque Satanás viola continuamente la autoridad de Dios y los hombres se rebelan diariamente contra él, Dios no permitirá que tal rebelión continúe para siempre. Él va a establecer su reino. Va a llegar un momento, los tiempos ya están dados. Los tiempos de ahora son, hermanos, para que nos consagremos, pero también el tiempo es para que prediquemos, para que compartamos a aquellos. Pero todo tiene su tiempo. Y Satanás tiene su tiempo, y los demonios tienen su tiempo, y las huestes tienen su tiempo, y el hombre también tiene su tiempo. Y entonces un día va a venir un juicio, ¿y qué va a hacer? Para establecer su reino. Y es algo que nadie puede evitar. ¿Por qué llama la Biblia el reino de los cielos al reino de Dios? Porque la rebelión no se limitó solamente a esta tierra, sino que además alcanzó a los cielos, donde se rebelaron los ángeles. Y recuerde que la salvación, el que el Señor haya venido por nosotros, era para reconciliar a la tierra con el cielo. Pero por eso el Señor dice el reino de los cielos. ¿Por qué llama la Biblia el reino de los cielos? Al reino de Dios, porque es completo. Entonces el reino de Dios también en los cielos. ¿Por qué? Porque allá es donde también se rebelaron los ángeles. Entonces, ¿cómo es que establece el Señor el reino de Él, el reino de Dios? Lo hace por su obediencia. Entonces vemos que la obediencia es un eje vital y principal en la vida de todo creyente. Y esto también en los ángeles. ¿Por qué fueron sacados los ángeles? Por desobediencia. Fíjese que el Señor Jesús, el Hijo, nunca desobedeció a Dios ni una sola vez. Ni una sola vez se resistió la autoridad de Dios mientras estuvo en la tierra. Si puedes pasar de mí esta copa,
pero no se haga mi voluntad. ¿Y cuántas veces encontramos en la palabra que el Señor dice, no vengo a hacer lo que yo quiero, vengo a hacer lo que el Padre me envió a hacer? Entonces, mientras Él estuvo en la tierra, siempre obedeció, nunca se resistió a la autoridad. Entonces, es un ejemplo para nosotros. Y cuando Él obedece perfectamente y permitió que la autoridad de Dios rigiera en forma absoluta, entonces, al obedecer también nosotros perfectamente, vamos a permitir que la autoridad de Dios rija de forma absoluta sobre nuestras vidas. Y ahí el Señor estableció su reino. Amén. Entonces hay un precedente del reino. ¿Y no dijo Él pues que el reino de Dios está entre vosotros? Entonces, tal como nuestro Señor lo ha hecho, así también debemos hoy como iglesia obedecer a fin de que prospere la autoridad de Dios y se manifieste su reino. Entonces, ¿cuál es la ordenanza de Dios? Que la iglesia sea la vanguardia de su reino, que la iglesia sea el que vaya avanzando. Aquí estamos hablando ahorita del reino de Dios. No estamos hablando de, ahorita no vamos a hacer no estoy hablando de la iglesia reino y la iglesia celeste. No. Aquí ahorita todos somos ¿qué? Iglesia de Dios. Todos somos parte del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? ¿El reino qué es? Que hay un rey. Y que este rey tiene autoridad. Y que los que están bajo su autoridad le obedezcan. Así que, seamos iglesia celeste o iglesia reino, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obedecer a la autoridad de Dios. Después de la caída de Adán, Dios escoge a Noé y a su familia. Después del diluvio, también cayeron ellos. Ya lo estudiamos, vemos el pecado de Noé. Después, Dios llama a Abraham para que fuera padre de multitud de naciones, siendo su intención de establecer su reino por medio de Abraham. A Abraham lo sucede Isaac y a Isaac lo sucede Jacob. Los descendientes de Jacob se multiplican grandemente bajo la opresión egipcia, por lo cual Dios envió a Moisés a sacarlos de Egipto para fundar con ellos una nueva nación. Pero a raíz de que había desobediente entre ellos, Dios llevó a los israelitas por el desierto a fin de enseñarles obediencia. Esa generación que no entró, esa generación que tuvo que hacer el Señor para mostrar su autoridad. Quitarla, eliminarla. Se oye muy duro, pero esa es la realidad. Y entonces estos quedaron postrados en el desierto y esta generación nunca entró en su reino. Sin embargo, ellos persistieron su rebelión contra Dios. Aquella generación hizo una y otra y otra y otra y otra. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Una generación que pereció en el desierto. Murmuraron, se enojaron, mintieron, hicieron ídolos. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el Señor todavía no puede establecer su reino en nuestras vidas por completo? ¿Por qué no puede establecer por completo en mi iglesia, en nuestra iglesia? Porque ¿cuántos de nosotros somos desobedientes todavía?
Y fíjese que aun cuando la segunda generación logró entrar en Canaán, estos se negaron a escuchar la palabra de Dios con un corazón perfecto. Por esta razón, ellos no pudieron arrojar completamente a todos de la tierra, a todos los cananeos de la tierra. Vemos allá que Josué, cuando José muere y hay un cambio en lo que empiezan a aparecer los jueces, hubieron generación que no sabían, tenían un desconocimiento por completo de lo que Dios había hecho. Entonces, ¿por qué Israel no pudo sacar a todos los cananeos, a todas las naciones de Canaán? Porque fueron desobedientes. Saúl fue el primer rey, pero por causa de su rebelión no se pudo establecer el reino. No fue hasta que Dios escogió a David que halló en él al rey conforme a su corazón. Pues David obedeció, aunque era imperfecto, plenamente a la autoridad de Dios. Y por eso le promete, tu casa o tu reino va a ser perpetuo. ¿Y de qué reino o de qué casa o de qué linaje es que el Señor Jesús sale? Del de David, no fue el de Salomón, no fue de Roboán, de David. Aún así, todavía quedaron rastros de rebelión en la nación. Dios había señalado a Jerusalén como el lugar donde pondría su nombre, pero el pueblo seguía sacrificando en el lugar alto de Gabaón. Fueron tardos para obedecer. Tenían rey, pero carecían de la naturaleza espiritual de un reino. Hermanos, vemos ambos, después de la división del reino, cuando se da con Roboán y Jeroboán, después de Salomón, Roboán hijo de Salomón, vemos cómo hubo una idolatría y muy pocos reyes, casi en Israel, en el reino del norte, muy pocos buscaron a Dios. Y por el lado de Judá también, no todos. Entonces tenían rey, pero carecían de la naturaleza divina de un reino. ¿Por qué? Porque Dios no podía establecer su reino en una nación que fuera idólatra. Antes del tiempo de David, había un reino sin rey propiamente dicho. Antes de David antes de Saúl estaba Samuel. Estuvieron los jueces, pero estuvo Samuel. Y entonces ellos querían rey como las demás naciones. Dios les había prometido que les pondría un rey. Entonces el Señor les da a Saúl y fue la elección del pueblo, no la elección de Dios. En el tiempo de David existían el rey y el reino, pero todavía faltaba la naturaleza espiritual del último. No obstante, el reino de Dios tendría que establecerse verdaderamente, por lo cual el Señor vino a este mundo a fundar el reino de Dios. Y en el reino de Dios, Él es el que reina, Él es el que tiene la autoridad, Él es el que tiene el poder. Su naturaleza es de doble naturaleza. Su evangelio es de doble naturaleza. Una personal, el evangelio, repito, el evangelio es de doble naturaleza. Una es personal, individual, y la otra es corporativa, es decir, entre todos. En cuanto a la naturaleza personal, es decir, esto en cuanto a el individuo, el evangelio llama a los hombres a recibir vida por medio de la fe. La salvación es personal. Con respecto a la naturaleza ya como grupo, como corporativa, invita a los hombres a ingresar en el reino de Dios por medio del arrepentimiento. Entonces hay un llamado de salvación para nuestras vidas. Y por medio de esto nos permite que con otro que ha recibido, con otro que es salvo, podamos ahora formar
parte de un reino. ¿Quiénes forman el reino de Dios? Sus hijos. Entonces, hay una manera individual. Yo no puedo ingresar en este reino de Dios si primero no soy hijo. Y al ser hijo, me uno y ya somos ahora un pueblo. Ahora ya no es por nación, por estatus, por color, por etcétera, por etnia, por lo que sea. No. Ahora formamos parte del reino de Dios, independientemente el lenguaje que hablemos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y ahora esto nos permite ser parte. Entonces, los ojos de Dios están sobre el reino. La llamada oración del Señor, por ejemplo, comienza y termina con el reino. Empieza con las palabras: venga tu reino, venga tu autoridad, venga tu poder, vengan las directrices, vengan tus estatutos, tus leyes, tus mandamientos. Porque dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, como se hace en el cielo, así también en la tierra. El reino de Dios es ese reino en el cual se hace la voluntad de Dios sin ninguna interferencia. Y el problema de nosotros es que razonamos lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántas cosas le queremos creer al pastor y en cuántas cosas no le queremos creer o obedecer al pastor, al líder? ¿Cuántos de nosotros creemos que porque somos cercanos al pastor o al líder, tenemos la libertad de poder venir y rebatirle cualquier cosa? No, mira, es que yo no, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos aquello? ¿Y cómo termina la oración? Tuyo es el reino y tuyo es el poder, la ejecución de aquella autoridad. Porque un rey da la orden y tiene el poder para que sus súbditos ejerzan o hagan lo que él dijo. Entonces viene con: venga tu reino, hágase tu voluntad. Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, como se hace en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué quería Dios? Establecer su reino. Y el 13: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Por todos los siglos, por la eternidad. Amén. Entonces, el reino, el poder y la gloria tienen correlación. Apocalipsis 12:10 dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque eso es que el reino es la esfera de la autoridad. Entonces, ¿qué es el reino? La autoridad de Dios. ¿Cuándo es que yo soy parte, estoy formando? Cuando le obedezco al Señor sin ninguna interferencia mía. Lucas 17:21. Porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:21. Oiga, Lucas 17:20, oiga lo que dice. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Dicen, el reino de Dios. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí y ello aquí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Oiga, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. No dice
dentro de vosotros. Entonces, el Señor mismo en realidad es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él obedecía al Padre sin interferencia. Y como Él y el Padre uno son, entonces le estaba diciendo, el reino de Dios está entre vosotros. Cuando el Señor Jesús está entre nosotros, es el reino de Dios el que está entre nosotros. Por eso es que la autoridad de Dios se realiza plenamente en la vida del Señor. Así como el reino de Dios está en el Señor, así también tiene que hallarse en la iglesia. Porque la vida del Señor es liberada en la iglesia. Y por lo tanto, el reino de Dios se extiende también a la iglesia. Y ahí es el punto. ¿Quiénes conforman la iglesia? Cada uno de nosotros como ser independiente. Porque la salvación fue personal. Comenzando con Noé, Dios planeó tener un reino, pero un reino terrenal y no el reino de Dios, porque fue elegido para preservar a la humanidad. El propósito de Dios es que seamos nosotros su reino y su iglesia, dado que la iglesia fue ordenada para que sea el lugar donde se ejerza la autoridad de Dios. Porque ¿quiénes somos la iglesia? La iglesia somos todos los que hemos creído en Cristo y que hemos sido salvos por Él. Entonces, como iglesia, es ese ambiente, es ese lugar, y no estoy hablando del lugar de 4 paredes, un techo, puertas, no, en donde se ejerza la autoridad de Dios. Entonces yo como parte de la iglesia, como parte del reino de Dios, debo de ser muestra a todos los demás que yo estoy bajo la autoridad de Dios. Ahora, ¿qué es lo que el Señor desea? Que la iglesia le dé esa preeminencia o esa superioridad absoluta a fin de que prevalezca su autoridad y que no haya rebelión. Por eso, el que es rebelde se rebela contra Dios. El que se rebela contra la autoridad se está rebelando directamente con Dios. Entonces, Dios ha determinado establecer su autoridad entre sus criaturas. ¿Qué quiere Él? Que obedezcamos. No solamente a la autoridad directa que Él mismo ejerce, sino también a las autoridades delegadas que Él instituye. Porque mucha gente tiene un problema y dice, el Señor es mi pastor o Dios es mi pastor, y lo están diciendo con la intención de que no se someten en ningún momento a una autoridad delegada o instituida por Dios. Y eso, hermano, también, no solo estoy hablando de un líder o de los pastores, estoy hablando de las autoridades dentro del lugar o dentro del país o el estado, el departamento donde vivimos. Las autoridades como nuestros jefes, el supervisor, el policía que me da paso, el policía que me detiene, la persona que está allí en la puerta cuando yo voy al banco y me dice, ahorita no puede entrar, ha sido una autoridad instituida. Y muchos cometemos el error de creer que porque esta persona, porque es el concepto que se tiene, ¿verdad? Que la persona que trabaja en autoridad, que está ahí como vigilante, como guardia, como puesto, normalmente no tiene estudios. Entonces yo, porque tengo estudios, me creo superior. Pero ha sido una autoridad. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Que haya una obediencia completa, no una obediencia parcial. Puede ser que usted le obedece a su líder y al pastor,
pero no le obedece al señor vigilante que está en la puerta, al señor policía que le dice que se detenga. Puede ser que usted le obedezca al pastor, pero no le obedezca a su líder. Entonces, ¿qué espera Dios de nosotros? Una obediencia completa, no parcial. El Evangelio no solo llama a la gente a creer, sino también a obedecer. Fíjese que la Biblia menciona la obediencia, así como la fe, porque no somos solamente pecadores, sino también hijos de desobediencia. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Eso está allá en Isaías 53:1. ¿Qué quiere decir con las palabras creído a nuestro anuncio cuando menciona Isaías? Es ¿quién ha obedecido al Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio? Porque el Evangelio son buenas nuevas. Anunciar buenas nuevas de salvación. Entonces, la naturaleza de creer en el Evangelio consiste en obedecerlo para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Ahora, los que no obedecen son rebeldes. Romanos 2:8 dice: ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Los desobedientes son rebeldes. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hermanos, entonces, usted y yo como hijos, como personas que hemos nacido de nuevo, que estamos en el proceso de regeneración, justificación y consagración, somos llamados a purificar nuestras almas por medio de la obediencia a la verdad. Y la obediencia a la verdad es la obediencia a su palabra. Así como Jesús obedeció al Padre sin interferencia. Esto indica claramente que la purificación se va a dar en nuestras vidas cuando obedecemos a la verdad. Y la fe es obediencia, creerle. Sería mejor que a los creyentes se nos llamara obedecedores, porque deben estar sujetos o deberíamos de estar sujetos a la autoridad del Señor, así como creer en Él. Muchos creen en el Señor, pero no se someten a la autoridad. Fíjese que después del evento de lo que le pasa al apóstol Pablo, siendo Saulo, que fue cegado, que fue iluminado, en Hechos 22:10, siendo Saulo, el apóstol Pablo preguntó: ¿qué haré, Señor? No solo creyó, sino que además se sometió al Señor y le dice: ve y haz esto. Pero vemos allí que cuando él fue iluminado, cuando fue cegado, cuando fue confrontado, dice: ¿qué haré, Señor? Su arrepentimiento fue producido tanto por comprender la gracia, es decir, que había sido rescatado, como por obedecer la autoridad. Cuando el Espíritu Santo lo indujo a ver la autoridad del Evangelio, se dirigió a Jesús como: Señor, ¿qué haré, Señor? Pablo, dura cosas te he de dar cosas contra el aguijón. Entonces, Dios nos llama no solo a recibir su vida por la fe, sino también a mantener su autoridad por la obediencia. La obediencia trae bendición. Es que la salvación, eso trajo salvación para nuestras vidas, ser libres de la condenación, pero la obediencia trae bendición para su vida. Entonces, a los que somos de la iglesia se nos aconseja que obedezcamos a las autoridades que el Señor ha establecido en el hogar, en el trabajo,
en la escuela para los que son estudiantes o en la universidad, en la sociedad, en la iglesia, así como también que obedezcamos su autoridad directa. No es necesario estar diciendo a quién, sino a aquel que tiene autoridad debemos de someternos. ¿Por qué? Porque esto simplemente significa que cada vez que directa o indirectamente nos encontremos con la autoridad de Dios, debemos aprender a obedecer. Yo le voy a decir algo, usted puede estar de acuerdo con el presidente de su país o no, pero eso en el Señor no nos da derecho a nosotros a tratarlo más que como el señor presidente, el presidente, no fulano, no mengano. No me agrada. Bueno, es que al Señor no le importa si a usted le agrada o no le agrada. Está diciendo, respétalo, porque es la autoridad que yo he permitido que esté. Qué duro es para nosotros. No, que dicen que el alcalde, no. Que si es o no es corrupto. No, es que no. El Señor no nos ha llamado a nosotros eso. Nos ha llamado a respetar y a obedecer y a someternos a la autoridad. ¿Verdad que es difícil? Sí, hermano, es difícil. Es difícil someternos a las autoridades. ¿Por qué, hermanos? Porque muchos hoy solo pueden escuchar y obedecer a ciertas personas, a los que me agradan. Si el que quedó en el poder, si el que quedó en la asamblea, en el Senado, el que quedó como alcalde, me agrada, lo respeto, hablo bien. Pero si no es de el que a mí me agrada, en el trabajo, cuando cambian, cuando promueven a otro, pero a mí no me gustaba, a mí me gustaba que pusieran a otro. En la iglesia, cuando ponen a un líder o dejan encargado a uno de los hermanos. Entonces, cuando yo no hago esto, lo único que demuestra es que no he aprendido qué es la autoridad. Es inútil obedecer al hombre. Es a la autoridad que debemos obedecer. A quienes conocen la autoridad, hasta una leve desobediencia los hará sentir que han sido rebeldes. Hermanos, cuando uno empieza a conocer esto, una leve desobediencia nos hace sentir rebeldes. Me expresé mal. Imagínese, otro ejemplo. ¿Cuántos de nosotros conocemos a algunos pastores que no nos agradan? ¿Qué hizo David? Cuando sus hombres le dijeron, ahí está Saúl, mátalo. No puedo tocar al ungido. Y ya estaba desechado. ¿O no estaba desechado Saúl? Sí. ¿Y cuál fue el comportamiento de David? Tratarlo con respeto. Entonces, aquellos que no han comprendido qué es la autoridad, no tienen idea de lo rebeldes que son o que somos. Porque antes del suceso de Pablo daba cosas contra el aguijón. ¿Y qué es cosas contra el aguijón? Resistirse a una fuerza superior o a la razón, actuando de una manera perjudicial para uno mismo, sin darse cuenta de lo que él hacía, porque él creía que estaba haciendo una buena obra para Dios. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Pero después de recibir la luz, lo primero que sucede es que los ojos de Pablo son abiertos para ver la autoridad. Nuestros ojos han sido abiertos para ver ¿qué? Para seguir haciendo lo que nosotros queremos o para obedecer a la autoridad. Ahí había mire, fíjese que estudiando y leyendo me llamaba la atención mucho esto. Había un hermano allí llamado Ananías, que era un discípulo.
y a ese el Señor se le presenta y le dice, ve y ora por Saulo de Tarso, y dice, Señor, pero es que ese instrumento mío es. Sí, lo que tú digas, pero instrumento mío es. Ahora, no vemos a un Saulo, ya convertido, preguntando qué clase de hombre era. Si era letrado o ignorante. Porque al final, cuando fueron sus ojos abiertos, cuando el Señor lo confrontó, no miró al hombre, miró a la autoridad. Pablo reconoció que Ananías había sido enviado por Dios y por lo tanto se sometió a la autoridad delegada. Entonces, ¿cómo va a establecerse el Señor su reino si nosotros, que somos su iglesia, que somos su hijo, que somos sus hijos, no respetamos autoridad? No respetamos a las demás autoridades. Cuando nosotros respetemos, Él está estableciendo su reino. Porque es muy fácil obedecer después que uno ha aprendido qué es la autoridad. Entonces, la iglesia debe obedecer a la autoridad. Y quiero terminar con esto. Es preciso que como iglesia sepamos obedecer. No hay autoridad en la iglesia que no requiera la obediencia. Dios se ha propuesto hacer que su autoridad se manifieste plenamente en la iglesia y que su reino se extienda por medio de ella. ¿Por qué? Porque por medio de nuestra obediencia o por nuestra obediencia, el reino se extenderá a toda la tierra. ¿O no fue así? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué se estaba extendiendo? Su reino, su evangelio. Hay muchos que son sensibles al pecado, pero no a la rebelión. Entonces, como personas, deberíamos de tener un sentido para percibir la autoridad, así como también para percibir el pecado. Cuando la iglesia haya obedecido en todo sentido, la tierra entera será puesto bajo la autoridad de Dios. Si la iglesia no deja que la autoridad de Dios prevalezca en ella, impedirá que el reino de Dios cubra toda la tierra. ¿Por qué muchas personas no son alcanzadas? Porque nosotros lo impedimos. Ven nuestras vidas y dicen, ¿y cómo voy a hacer para ser creyente como fulano? Ni loco. La iglesia, por lo tanto, es el camino al reino. Pero también, o de igual manera, puede ser la frustración del reino. ¿Cuántos hermanos son un tropiezo para que muchos lleguen al evangelio? ¿Cómo podrá manifestarse el reino de Dios si no podemos someternos a una pequeña contrariedad en la iglesia? ¿Cómo se va a manifestar el reino de Dios si muchas veces nosotros dentro de la iglesia no nos ponemos de acuerdo, no respetamos que el líder nos haya dicho, hermano, hoy le va a tocar aquí, hermana? Eso pequeño, si no podemos superar eso, porque estamos viendo al hombre y no estamos viendo la autoridad, entonces ¿cómo se va a manifestar el reino de Dios? ¿Cómo podrá prevalecer si siempre estamos discutiendo entre nosotros? Ruego a Evodia y Síntique que tengan un mismo sentir. Eran mujeres que eran muy buenas servidoras. Pero ¿cuántas personas somos buenos servidores? Pero pequeños detalles nos arruinan. Entonces, ¿qué sucede? Retrasamos el tiempo de Dios. Porque toda rebelión debe ser erradicada para que no sea un obstáculo al camino de Dios. Y una vez que la iglesia, hablo en general, la iglesia haya obedecido verdaderamente, entonces las naciones harían lo mismo. Entonces la responsabilidad de la iglesia es
inmensa. ¿Por qué? Porque la iglesia está entre la relación del Señor y los que no son convertidos, entre el Señor y las naciones. ¿Qué utiliza entonces el Señor para que su reino sea establecido? La iglesia. Y si somos un problema, ¿cómo las demás naciones van a obedecer? Si la iglesia rehúsa aceptar la autoridad de Dios, no hay forma de establecer su reino. Porque Dios obtiene su reino primero en el Señor Jesús, luego en la iglesia y por último en el mundo entero. ¿A quién mandó a predicar? A los que eran su iglesia. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Él vino, dio su vida, nos dio salvación. Y en ese momento ese pequeño grupo les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Ya no existe judío ni griego, ni rico ni pobre, ni libre ni esclavo. Entonces la iglesia está entre el reino que se halla en la persona de Jesús o en la persona del Señor Jesús, y la otra extensión de ese reino se hallará cuando los reinos del mundo vengan a ser del Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces el reino debe hallarse en el Señor Jesús antes de que se le pueda establecer en la iglesia. Entonces, repito y termino con esto. La iglesia está entre el reino que se halla en la persona del Señor Jesús. Él les dijo, el reino de Dios está entre vosotros, no en vosotros, entre vosotros. Nosotros como iglesia somos el medio para que Dios establezca su reino. Entonces la responsabilidad de la iglesia es inmensa. Cuando la voluntad y el mandamiento de Dios se abran paso libremente en la iglesia, entonces sí que vendrá el reino de Dios. Entonces, ¿cómo establece Dios su reino? Por medio de la iglesia. Entonces seamos obedientes, respetemos a la autoridad para que su reino sea establecido. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por una oportunidad más de poder aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.